Bien, vamos entonces a introducirnos una vez más en este precioso estudio que nos habla de esa casa de oración, de esa casa, ¿no es verdad?, llamada también como la casa de oro, porque estaba revestida de oro. ¿Recuerdan? Ese lugar donde justamente Dios mandó que se levantara en medio del desierto, en medio del pueblo de Israel, para ser un lugar y un punto de encuentro con el pueblo de Israel y guiarlos a la tierra prometida. Amén. Bueno, de las muchas cosas que vimos, ya llegamos y nos hemos introducido en el santuario mismo, en el tabernáculo mismo, ¿no es verdad? Y estuvimos allí mirando el domingo pasado y reflexionando sobre tres objetos que había dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Recuerdan que dijimos que el tabernáculo tenía una división y al principio la entrada y el espacio primero era llamado lugar santo. Luego había un velo, que ya vamos a llegar allí, que separaba y estaba el lugar santísimo, ¿no es verdad? En el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían y debían entrar allí para ministrar, había tres objetos. Uno de ellos era el candelabro de oro, punto que ya hablamos el domingo próximo pasado. Entrando estaba a la izquierda allí, iluminaba el santuario. No olvidemos que no había ventanas, las puertas eran una cortina, de manera que necesitaba luz. Ese candelabro, que ya estuvimos hablando, estudiando el domingo pasado, iluminaba ese lugar. Frente al candelabro estaba la mesa de los panes de la proposición. Y un poquito más adelante, casi llegando al velo que separaba el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Tres elementos que había allí. El candelabro, los panes de la proposición, la mesa y luego el altar del incienso. ¿Está bien? Hoy vamos a estar pensando y meditando en el corto tiempo que tenemos sobre esa mesa de los panes de la proposición, que ya lo tenemos aquí. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de lo que era esa mesa de los panes de la proposición. Bendito sea Dios. Estaba hecha con madera de acacia, como todo lo que estaba en el tabernáculo, pero totalmente revestida de oro. Revestida de oro. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de que justamente esto nos hablaba de Cristo como perfecto hombre y perfecto Dios. La madera nos habla de lo terrenal. El oro habla de la gloria de Dios. Y Cristo fue humano, como todos nosotros, pero revestido de esa gloria de Dios, porque Él era perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces, todo allí estaba revestido en oro. Las medidas eran de 1 metro de largo, por 50 de ancho y 75 de alto. En un rectángulo, ¿correcto? Tenía 4 anillos, como ven en los costados, porque por allí luego para transportarlo pasaban unas varas, que eran también de madera de acacia, revestidas en oro. Y entonces se transportaba de esa manera. Ahora bien, también tenía un recuadro, tenía todo un borde de un ancho de una palma de mano, de oro puro, de oro puro. Ahí no había madera, había todo un recuadro alrededor. Y entonces había allí 12 panes, y también las tinajas para la libación, y también había una jarra con vino. ¿Correcto? Entonces hemos descrito cómo era esa mesa. ¿Qué nos habla esto? Vamos a leerlo, ¿qué les parece?
que fue un mandato de Dios, ¿sí? Allí en Éxodo, hermanos, capítulo 25 y versículo 23, tengan a bien. A ver, busquen allí. Éxodo 25, versículo número 23. Gloria a Dios, gloria a Dios. Segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo. Ahí está. Capítulo 25 y verso 23. Aleluya. Vamos entonces a leer. Estamos pronto, leemos en el nombre de Jesús. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente, continuamente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, esos panes, 12, estaban representando las 12 tribus que componían el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Correcto? Cada pan estaba representando cada tribu. Y esto nos hace pensar también, viniendo a la época del Señor Jesús, ¿no es verdad? Que el Señor, cuando comenzó su ministerio, tenía que tener los ayudantes y también aquellos que les iba a enseñar para que siguieran luego predicando este evangelio glorioso, a los que se llamaron apóstoles. Dice que estuvo toda una noche orando y al otro día en la mañana Él escogió a 12. Había más, pero escogió a 12. El número 12 está en varias partes de la Biblia, ¿no es verdad? Pero también podemos pensar que así como esos panes representaban el pueblo de Dios en aquel momento, como es que estos hombres, estos 12, están hablándonos, representando también la iglesia de Cristo, porque fueron los pilares y columnas de la iglesia nuestra en el principio, ¿no es verdad? Muy bien. Y esos estaban allí con un propósito muy especial. Dijimos de que esa mesa estaba frente al candelero, de manera que la luz del candelero le daba continuamente. Y estuvimos hablando de que justamente el candelero era Cristo Jesús, que es la luz. Y eso nos habla de que Cristo, esa luz, estaba iluminando, así como Dios iluminaba al pueblo de Israel, también Cristo ilumina a los creyentes. Y necesitamos ser iluminados, porque estamos caminando, así como Israel, en un desierto, nosotros también. La iglesia va caminando en un desierto en este mundo, pero también en medio de grandes y profundas tinieblas. Y necesitamos que Dios siempre nos ilumine para guiarnos en el camino y no tropezar y no caer. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gloria a Dios. Entonces, vemos eso pensando en primera instancia, ¿no es verdad? Ahora, es importante ver también, mis hermanos, que esos panes nos están hablando mucho, pero muchísimo, ¿no es verdad?, de lo importante que era para alimentar a los sacerdotes. Porque esos panes
el día sábado, Sabbat, el día de descanso establecido según la ley de Moisés en aquel tiempo, en aquella dispensación, los sacerdotes comían ese pan y lo volvían a reemplazar. También allí había una jarra de vino y libaban el vino y demás. Eran los sacerdotes. No eran ni los levitas ni los del pueblo. Eran los sacerdotes los que tenían acceso a comer ese pan. Y dijimos también de que ahora en este tiempo de la gracia maravillosa, de los tantos títulos y a donde Dios nos ha llevado por su gracia en Cristo, todos los creyentes somos sacerdotes de Dios. Sacerdotes de Dios. Y Cristo, como dice el libro de Hebreos, el sumo sacerdote. Cuando lleguemos al velo y miremos el lugar santísimo, vamos a entender esto de Cristo como el sumo sacerdote. ¿Me van siguiendo, hermanos? De manera que los sacerdotes eran los que tenían acceso a ese lugar para ministrar todo aquel lugar conforme Dios lo había mandado. Y dijimos que los sacerdotes se limpiaban, se lavaban para entrar en aquel lugar y demás. Estuvimos hablando mucho sobre este punto, gloria a Dios. Ahora, ese pan que está allí, que alimentaba a los sacerdotes, ¿la verdad? Los sábados, y se reemplazaba, nos está hablando también, en gran manera, de Jesús. Dijimos que esta casa de oro, el tabernáculo, era todo un reflejo de Cristo. Y Cristo, Jesús, es el pan verdadero y es el pan que alimenta a los sacerdotes, que alimenta a los creyentes, que alimenta a los cristianos. Es el pan, la verdad, gloria a Dios. Jesús lo dijo, quizás podemos leerlo también, que es muy lindo, allá en San Juan, hermanos, en el capítulo número 6 y verso 35 dice, Jesús les dijo, San Juan, capítulo número 6, versículo 35. Amén. Gloria a Dios. Dice Jesús, San Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego podemos leer también el versículo 41. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. También podemos leer el verso 47. De cierto os digo, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y vuelve a repetir Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De manera entonces que vemos que Jesús aquí se presenta como el pan de vida. El pan de vida, el pan que alimenta. Jesús, para ilustrar su misión redentora y salvadora, muchas veces usó ejemplos muy sencillos para compararse, para que todos pudieran entender y comprender. Dice, yo soy el agua de vida, soy el pan, soy el buen pastor, yo soy la puerta. Todos ejemplos sencillos, pero que tienen una profundidad muy grande y un mensaje muy grande, que muchas veces hemos estudiado. Yo soy la vid verdadera. Recuerdan tantos yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué Jesús muchas veces expresó yo soy? Bueno, cuando Dios llama a Moisés para enviarlo a liberar al pueblo de Israel, en un momento allá en Hechos 4, en Éxodo, capítulo 4, Moisés pone muchas excusas.
Y en una de ellas dice, y si yo voy y me preguntan, ¿quién te envía? ¿Qué digo? ¿Quién eres? Y entonces le dice Dios, diles, yo soy el que soy. ¿Se da cuenta? Yo soy. Del verbo ser. Él es siempre. Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Él es por siempre y para siempre. Por eso ese yo soy está hablando de deidad también. Pero volvamos al punto. Jesús aquí dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué el mundo está como está? Porque come aquellas cosas que le enferman, le intoxican y le matan. Esa es la realidad. El pan, aquí está hablando de la misma palabra de Dios. Cuán importante y necesario es que cada cristiano, cada cristiana, coma de este pan, se alimente de este pan, medite de este pan, aún se regocije de este pan. Esto aumenta nuestra fe y nos da firmeza en el camino de Dios. Uno de los graves problemas, diría yo, y pienso no equivocarme, es que hoy la iglesia, y estoy hablando en un contexto universal y demás, come poco de este pan. No se alimenta de este pan. No busca de este pan. Y por eso es que hoy nos encontramos en una de las más grandes apostasías que se está experimentando en la iglesia de Cristo. Es decir, aquellos que tuercen las cosas de Dios y engañan a muchos y los arrastran. ¿Por qué? Porque no se han preocupado en comer de este pan que trae luz, sabiduría, conocimiento, y nadie nos va a mover de la verdad, porque está escrito. ¿Me entiende? Entonces, cuando el cristiano no hace eso, ¿qué ocurre? No alimenta su alma, su mente, su espíritu. Su conocimiento es poco y nada, ¿vio? Y cuando el conocimiento es poco y nada, el enemigo muchas veces puede infiltrarse y puede traer destrucción a las personas. Porque dijo Jesús que en el tiempo final se levantarían falsos cristos, falsos profetas, falsos, que no predicarán el evangelio como es, sino que lo torcerán conforme sus concupiscencias y sus conveniencias y muchas cosas más. Y que aún por eso el evangelio será, ¿qué? Criticado, será avergonzado. Es lo que está pasando hoy, es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué ocurre? ¿O por qué ocurre? Ocurre porque hay falta de conocimiento. Y el profeta dijo, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso, hermanos, les animo para que ustedes tomen un tiempo por día, entre mate y té o lo que sea, y se alimente de esta palabra de Dios. Su alma lo necesita. Así como su cuerpo necesita el alimento, y usted sabe bien, si no nos alimentamos, nos debilitamos, nos enfermamos, y un día, bueno, viene la inanición. Morimos. ¿Eso lo entendemos? Claro. Pero también necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Hay una palabra muy linda de Jesús que dice, o cuando enfrentó al enemigo, ¿no? Dice, no solo de pan, habla del pan material ahí, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el alimento espiritual es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Hoy el pan del cielo, el verdadero pan que es Cristo, ¿no es verdad? Y la palabra de Dios es rechazada y resistida en el mundo. Muchos dicen, la Biblia es un libro obsoleto, ya no sirve, no es para este tiempo y muchas cosas más. Entonces el mundo se alimenta. ¿De qué se alimenta el mundo? Del humanismo, de filosofías, de religiones a veces sin ningún tipo de fundamento ni asidero. Se alimenta del ocultismo, se alimenta de tantas cosas.
Y ese pan precioso que viene del cielo trae luz y paz. Pero ese alimento mundano trae tinieblas, dolor, tristeza y muerte. ¿Me entiende? ¿Por qué el diablo no quiere que la gente escuche la palabra de Dios? Porque él sabe el poder de la palabra de Dios, que cuando impacta en la mente, en el corazón de los hombres, trae transformación, esa vida eterna, y ese hombre, esa mujer comienza a comer de la verdad. Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa verdad es la palabra. Jesús orando dijo, tu palabra es verdad, Padre. Amén. Ahora, vimos, ese pan está hablando entonces, claramente para nosotros. Por otro lado, había una cornisa de un palmo, ¿vieron? De un palmo. Todo de oro fino. Naturalmente que eso estaba allí para que los panes no se deslizaran, no cayeran. Eso es una realidad. ¿No les parece? Eso nos habla también del cuidado de Dios. Del cuidado de Dios. Dios está cuidando a su pueblo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y esa cornisa tenía justamente la altura de un palmo de mano. Lo dice ahí. Nos está hablando de que el Señor, ¿no es verdad?, está cuidando a su rebaño, está cuidando a sus ovejas. Están cuidando a aquellos que oyen la voz de Él y le siguen. Gloria a Dios. Ustedes están aquí porque han oído la voz de Jesús a través de su palabra. ¿No es verdad? Se han convertido y están siguiéndolo a Él. Están siguiéndolo a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y alguien dirá, ¿qué significará también esto, no? Sabe que en aquellos lugares, hasta el día de hoy, pero en aquellos lugares había pastores, tenían sus rebaños. ¿Correcto? Sus rebaños. Y en aquellos lugares el agua escaseaba, entonces tenían que llevar los rebaños a un pozo, sacar el agua, vamos a hacer silencio en el fondo. Sacaban agua y le daban al rebaño. ¿Se da cuenta? Y entonces muchas veces se juntaban los rebaños allí, y los pastores. ¿Y los pastores de qué iban a hablar? De lo de ellos, ¿no? Cuando los mecánicos se juntan, dicen, viste aquel y respuesta, ¿no? Y los pastores hablamos de lo nuestro, y los dentistas de ellos, porque es así. Y los pastores estaban allí y dicen, viste los pastos aquí, allá, cuidado, que los animales, todas esas cosas. Y las ovejas se entregaban, tomaban agua. Pero cuando llegaba el momento de irse, el pastor tenía un báculo, es decir, un palo, y comenzaba a golpear, ¿vio? Y cada pastor tenía su forma, su estilo. Y también la voz. Y empezaba a golpear, empezaba a hablar. Y las ovejas conocían la voz de ese pastor, ¿no? Gloria a Dios. Ahí está. Hermano César, sentate, querido. ¿Vio? ¿Y qué hacían? Iban tras el pastor. Iban tras el pastor. Y el rebaño se iba con un pastor y con otro. Y con otro y con otro. ¿Me van siguiendo? ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué interesante esto, ¿no? Naturalmente que eso ocurría en aquel momento y demás. Gloria a Dios. Bueno, también podemos pensar que esos 12 panes que representaban, como dijimos, a las tribus de Israel, cuando los asirios en un momento avanzaron, la verdad, sobre Israel, y llevaron 10 tribus cautivas. Escuchen bien, no se distraigan. 10 tribus cautivas. Quedaron 2 en Israel. Pero igual, se ponían 12 panes. Porque luego Dios los trajo. No se eliminaron, se pusieron siempre. Y esto nos habla también, hermanos, ¿no es verdad?, de que desgraciadamente en el tiempo la Iglesia de Cristo ha sufrido muchas desuniones, diferencias. Es la realidad.
tenemos que asumirlo. Con tristeza hasta para vergüenza. Ocurre. A veces competencia entre iglesias, movimientos, cosas que es muy triste, muy doloroso. A veces hay pastores que andan a los tiroteos, por decir así, cosas que no corresponde. No es ético y no es bíblico. Pero ocurre. No lo podemos negar. ¿No es cierto? Pero siempre delante de Dios están todos. Su corazón y mi corazón tiene que cambiar muchas veces para orar por todos. Porque en todos los lugares, a pesar de esto que vemos, hay hombres y mujeres sinceros que aman a Dios y lo buscan. Y que en algún momento, y eso está en las manos de Él, Dios le traerá a la verdad, a la sana doctrina. Eso es indudable. Muchos de los que estamos aquí éramos católicos, éramos de otras religiones, otros incurrían en el espiritismo, en las cosas ocultas, vaya a saber en cuántas cosas. Pero de pronto sinceramente se buscaba a Dios. Yo conozco un pastor que se convirtió bajo mi ministerio, él era un pai, por ejemplo, y él se convirtió al Señor, está sirviendo a Cristo. Porque a veces los creyentes cuando pensamos, ¿no es verdad?, en la macumba, en el caboclismo y todo eso, hacemos, son personas que están en una religión equivocada, bajo el engaño de las tinieblas, pero son almas preciosas que se pueden convertir y se deben convertir. No los tenemos que mirar ni como enemigos, ni como personas que no van a hacer esto y lo otro, de ninguna manera. Los que estamos en Cristo, estamos en ese palmo, Dios nos está cuidando, gloria a Dios, ¿me entiende? Y a veces hay creyentes que pueden tener eso. Una vez me dijo una hermana, ¡ay, pastor, llegué a casa y en la puerta me habían tirado! ¿Qué le tiraron? ¿Y usted qué va a hacer? Sí, que sáquelo en el nombre de Jesús, no le va a pasar nada. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es César. ¿Quién? ¿Vio, hermano? A mí se pueden juntar todos los espiritistas y todos, de aquí hasta Rivera, haciendo cosas contra mí, gloria a Dios, aleluya. Sigan nomás. Pero a mí no me va a llegar, porque yo estoy con el jefe. ¿Entiende? Con el único Dios poderoso y verdadero. Gloria al Señor. Y Él va a cuidar de mí. ¿Me entiende lo que le hablo? Por eso nosotros somos libres de los temores, donde los uruguayos están atrapados tanto. ¿Por qué la gente se pone cintas rojas y se pone esto y en la casa pone esto y aquello? Mire que lo hacen, ¿Por qué? Porque tienen miedo que le hagan esto, aquello y lo otro. El pueblo de Dios no tiene miedo, tiene a Cristo, el que resucitó y vive para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. De manera que somos libres de todas estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Estamos ya llegando al final. Voy a pedir a los músicos que estén pasando, son tan amables, en el nombre precioso de Jesús. Este tiempo es tan corto, ¿no es verdad? Gloria a Jesús. Ahora, vieron que allí tenemos los panes y una jarra de vino. También esto, el tiempo no me da, pero como un pincelazo, esto también nos habla, hermano, nos está transmitiendo algo, un mensaje. ¿Qué vamos a celebrar hoy? Silencio, hermano. ¿Qué vamos a celebrar hoy? La cena del Señor. ¿Qué tenemos en esa mesa? Pan y vino. Y esto también nos puede hablar, nos puede llevar a reflexionar, ¿no es verdad?, en lo que Cristo el Redentor iba a establecer como ese memorial que hoy vamos a celebrar para su iglesia, nuestra iglesia. Gloria a Jesús. Esta mesa nos habla de comunión con el cielo y con los hermanos. ¿Correcto? Recuerden, los sacerdotes comían ese pan y lo reemplazaban. Gloria a Dios. Usted es sacerdote de Dios. Comience a leer más la Biblia. Hágalo. Usted puede. Hay que salir de esa apatía. Hay que salir de esa situación y romper eso. Amén. Quizá usted diga al principio, no entiendo mucho. Siga orando. Señor, dame entendimiento. Dios le va a dar entendimiento. Gloria a Dios.
Le va a dar sabiduría y gracia. Bendito sea Jehová. Porque el Espíritu Santo quiere llevarlo al conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren más fe? ¿Necesitamos fe? ¿Dónde encontramos la fe? En Dios y en la palabra. Cuanto más lee la palabra usted, más fe tiene, más confianza en Dios tiene, más alegría tiene del cielo. Bueno, hoy quedamos aquí en el nombre de Jesús y el próximo domingo vamos a estar mirando el altar del incienso, que es interesantísimo también. Vamos a cantarle al Señor. Gloria a Dios. Amén. Los hermanos nos van a guiar. Aleluya. El grupo Cristo Vive nos va a estar guiando en el nombre del Señor. Adelante, hermanos queridos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar juntos al Señor. Porque la palabra nos dice que de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy. ¿De qué? Del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Y vamos a decir juntos que somos libres en Cristo Jesús. Vamos a decir juntos, soy nueva criatura. Amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.